el uso y la gestión del tiempo y del espacio, qué otras variables entran a jugar, hoy vamos a hablar un poquito sobre eso, y la temática de evaluación que la vamos a abordar el encuentro que viene, o un poquito hoy el encuentro que viene, ¿sí? Yo les subí un material que es de aproximación, mi intención es que sea el último material de lectura y que todo lo que se acompañe a ese material de lectura de la temática de evaluación sean más bien videos o un poquito más accesibles, como para que tengan todo el pantallazo general y para el año que viene planificar con el profe que tienen en didáctica de inicial y primaria cómo integrar e intensificar todos estos contenidos que, si bien los se aproximan de manera general, después los van a entrar a tratar de comprender e interpretar más en profundidad, ¿sí? Pero bueno, eso va a ser un trabajo con el profe que vamos a tener que abordar, ¿no? Por la coyuntura que nos toca atravesar. Entonces, la idea entonces es que la semana que viene nosotros veamos y nos aproximamos a la idea de evaluación y desde qué lugar la didáctica lo entiende, y ya estaríamos más o menos a 20, ¿sí? Entonces, ya a partir... Sí. Justo se me cortó. Decía que la semana que viene vamos a mantener el encuentro así como estamos teniendo hoy, un encuentro con todos, y ya después de la semana que viene ya arrancamos a este transitar, este cierre, haciendo un seguimiento de cada uno, ¿sí? De la trayectoria de cada uno, atendiendo a lo que pudieron o no pudieron, o lo que pudieron aproximarse y seguir profundizando, algunas relaciones con los materiales, ¿sí? Los voy a ir como separando, para poder charlar con cada uno y poder ir acompañándolos mejor. Me parece que es más importante poder afianzar e integrar todo lo que vimos en este año y lo que pudimos hacer, que seguir dando material o conceptos que después nos van a quedar en el aire, ¿sí? Y prefiero ir con cada uno en particular a ver cómo fue y cómo revisar la trayectoria, y en el caso de que sea necesario algún tiempo más, esto es posible. Lo mismo con respecto, a ver, vieron que ustedes tienen la posibilidad de promoción que tiene que ver con el 7 o más de 7, este famoso, en el cual ustedes promocionan sin rendir un examen o una instancia final. En el caso de que eso no suceda, sí que tengan 5, 6 o lo que fuera, pasan a una instancia de final que se tienen que anotar, esto se los van a explicar igual, pero es una instancia de final en donde nos encontramos, como todo en este año vía Zoom, a trabajar sobre el programa, o sea que en definitiva es un tiempo más que se tiene, no es una complicación, diría yo, sino que lo tomamos como una instancia de aprendizaje más. ¿Bien? Lo voy aclarando como para ya hoy en 14 de octubre sepamos que tenemos tiempos, ¿sí? Y que, bueno, los tiempos de lectura, los tiempos del material, los tiempos de este contexto y de la virtualidad, también a veces nos juegan en contra, ¿sí? Y que por ahí si tenemos un tiempo más podemos capitalizarlo. ¿Cuál es el fin último de ustedes? Tener una formación realmente buena y enriquecedora, porque después van a ser profesionales que se van a dedicar al enseñar, ¿no? Nos estamos formando pedagógicamente, con lo cual es importante trabajar en profundidad y no en cantidad, ¿sí? Por lo menos desde este lugar es que se los estoy proponiendo. Entonces, nos queda el encuentro que viene, vamos a trabajar evaluación y ya después mandaré cronograma con cada uno y veremos si las reuniones las hacemos de a 2, 3, 4, de a 1, como vaya, me vaya apareciendo en función de lo que cada uno necesite, ¿sí? Pero vayan pensando
porque tenemos unos 10, 15 días por delante, vayan pensando, y esto apelo a su responsabilidad y a su compromiso, ¿sí? Y a su mirada reflexiva, ¿sí? Ustedes hicieron sus autoevaluaciones, hay algunos que pudieron registrar algunas cosas y distinguir, ¿sí? En qué pudieron y en qué no. Pero vayan pensando los tiempos, ¿sí? Si quieren ponerle, no sé, las fines de octubre hay un primer grupo. ¿Quién quiere participar de ese primer grupo como para ir cerrando? Bueno, el que se sienta que ya pudo, que ya transitó, que lo pudo ver y demás, por ahí lo convoca a decir, bueno, voy y me encuentro y soy uno de los primeros. Y voy a cerrar y me encuentro con la realidad de lo que sé, ¿sí? Vayan pensándose, a ver si se animan o no. Bien, vamos a arrancar. ¿Pudieron leer la pregunta del millón? Sí, vamos. No, ¿qué pasó? Profe, Damaris, ¿cómo? de planificación, ¿Qué de lees? planificación Sí. o de transposición. Vamos por la planificación. Muchos de ustedes me mandaron el audio, algunos pude escuchar hoy. Sé que me mandaron audios ayer, antes de ayer, pero bueno, el teléfono había colapsado. Igual los tengo. Para hacer ese audio, mínimamente algo tendrían que haber aproximado a la lectura, ¿sí? Sobre planificación, uno de los textos leyeron, o los tres. Sorpréndanme. Los videos. Ay, los tres y el video. Tomá mate. Mirá, yo ya me había olvidado el video. Buenísimo. Bueno, y ahí quedaron, ahí Damaris contestó por todos. Yo no sé, a ver si todos piensan lo mismo. Pónganme manito así, si al menos uno de los textos. Muy bien. Bien, uno de los textos completos. Ahora sacamos todas las manos, ¿viste? Bien, y de ese texto que pudieron leer, ¿quedaron dudas? ¿Hay alguna pregunta que les haya quedado? ¿De planificación? No. ¿Y de el texto de Yavelar? Ahí, Damaris, ¿cómo fue con el texto de Yavelar? Medio complicado porque tenía muchas palabras claves, pero miré unos videos y se me hizo más fácil. Bien, sí. Ojo con los videos que circulan, ¿sí? Después, en alguna oportunidad he hecho algunos, les he dicho a los chicos, ¿sí? Porque el texto de Yavelar es un texto difícil, sin duda, tiene mucho lenguaje técnico. Y sí hacen esto de buscar en internet un montón de videos. De hecho, muchos de los videos que hemos compartido están en YouTube. Pero tengan la precaución de ver la fuente, ver si hay alguna cosa que dice que les haga ruido. No se queden con lo que dice porque lo dice el video, ¿sí? Porque muchos de los videos que circulan son de estudiantes, ¿sí? Y los van subiendo y los comparten con la intención de facilitar, y a veces puede haber alguna que otra diferencia en cuanto a la interpretación, ¿sí? Ténganlo en cuenta, por las dudas. Bien. Damaris ahí dijo algunas cuestiones con respecto al texto de transposición. ¿Algún otro lo leyó? El final, los capitulitos que estaban al final. Los Joaquín, no. El resto, ¿no? ¿Ninguno pudo leer Yavelar? Ok. Bueno.
Estamos muy silenciosos hoy. ¿Qué estaría pasando? ¿No hay buena internet? ¿No me escuchan? Bueno, vamos a retomar un poquito de Yavelar para ver si, y con Damaris que lo pudo leer y vio algunos videos, nos vamos complementando entre las dos, ¿sí? Me interesaría destacar uno de los conceptos claves que vimos la vez pasada. Si se acuerdan, el concepto de transposición didáctica tenía que ver con un proceso de transformaciones. Un proceso de transformaciones que sufre ¿quién? ¿Quién o qué? Profe, se te escucha muy cortado. ¿Mal? ¿Se me escucha? Yo me veo bien. A ver. No sé qué hacer al respecto. No sé si... Por ahí. A ver. Ah, me parece que se me cae. A ver. Vamos a ver ahora, sin tanto... ¿Ahí se escucha? Bueno, sí, igual se ve que está medio raro el internet porque, por ejemplo, Walter entra y sale, está como raro, inestable está. Bueno, les decía, nosotros estamos trabajando el concepto de transposición didáctica que es de este señor Yavelar. Yavelar es un didacta de la matemática, viene del campo de las exactas, ¿sí? Y pensó en este concepto porque dice que el contenido, preguntaba a quién o qué, sufría un proceso de transformaciones. Un proceso de transformaciones que va sufriendo este contenido al cambiar de contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, en el caso de Yavelar, que es un matemático, construye un concepto matemático, lo construye en un contexto científico, ¿sí? Por eso se lo llama saber sabio. Cuando se decide que ese saber es deseable que sea transmitido a la hora de ser enseñado, ese contenido se mete en otro contexto, ya no es el contexto científico, sino que es el contexto de enseñanza, el contexto pedagógico, pasa a ser un contenido seleccionado a ser enseñado, para ser enseñado, ¿sí? Entonces pasa de saber sabio a saber a enseñar. Y cuando sucede esto, sufre una serie de modificaciones o de transformaciones ese contenido porque cambia de contexto, ¿sí? Ya no es el contexto científico, es un contexto didáctico, y al entrar en un contexto didáctico tenemos que contemplar todas las variables o las situaciones que acompañan el proceso de enseñanza. ¿Cuáles eran esas variables? ¿Se acuerdan? Si yo tuviese que destacar el contexto de enseñanza, digo, ¿qué características le doy? ¿Es un proceso? Es un proceso, ¿qué más? ¿Un proceso de qué tipo? La enseñanza, ¿es un proceso de qué tipo? ¿De transmisión? Es un proceso de transmisión. Si es un proceso de transmisión, involucra personas, dos o más. Hay un contexto en el cual ese proceso de transmisión se lleva adelante. Puede ser que el contexto histórico, cultural y político, pero también el contexto institucional. No es lo mismo una escuela que la otra.
Además, se dan relaciones entre esas personas, relaciones interpersonales, relaciones de comunicación, relaciones en gestión de autoridad, ¿sí? Entonces, entran a jugar un montón de las variables que deben ser atendidas a la hora de pensar cómo se va a llevar adelante la transmisión de ese contenido. Entonces, ese contenido sufre transformaciones y ahí aparece entonces el concepto de transposición. Ahora, no solo sufre transformaciones cuando pasa a ser un contenido a enseñar, sino que cada vez que un profe intenta enseñarlo en la acción misma del enseñar, ese contenido se transforma, ¿sí? Por cómo lo presenta, por cómo busca transmitirlo, por qué estrategias elige o no elige para transmitirlo, ¿sí? Sea una o sea otra, el contenido se modifica. Esto es lo importante y lo radical del concepto de transposición didáctica, ¿sí? Entender que el contenido se va transformando. Les hago una pregunta clave, ¿sí? ¿Uno quiere hacer la transposición didáctica? Uno, digo, el docente. ¿Uno quiere o la transposición didáctica sucede? ¿Cómo, profe? Pregunto lo siguiente. Si la transposición didáctica yo la hago y digo voy a hacer la transposición didáctica, o la transposición didáctica sucede al margen de que yo quiera. ¿Qué les parece? Y yo creo que sucede porque en una parte da un ejemplo de una multiplicación. Por ejemplo, explicaba lo que era la multiplicación en definición, pero eso vos no le podés dar a los nenes. Entonces, en ese caso, él lo va transformando. Digamos, primero empieza por qué es la multiplicación y luego va desarrollando a medida de cómo los nenes van entendiendo, porque, digamos, los nenes no entienden. Entonces, creo que le hacía una cuenta que decía 2 por 1, o 2 por 2, que decía 2 veces 2. Es como un ejemplo que había dado en el texto. Bien, perfecto. Esa es una de las explicaciones. Ella dijo algo así como que la transposición sucede, la quiera o no la quiera, porque la transformación del contenido se va realizando cada vez que yo intento hacer la propuesta de transmisión, ¿sí? Lo quiera o no lo quiera, lo tenga en cuenta o no lo tenga en cuenta, la transposición sucede. Ahora, yo como docente, ¿sí? En mi formación, ¿para qué sería importante saber o conocer el concepto de transposición didáctica? O sea, está bueno saber que el contenido se transforma, bien, genial, sucede. ¿Y entonces para qué me sirve? En mi formación. Para saber enseñar. No, porque yo puedo, digamos, transmitir o llevar adelante el proceso de transmisión, utilizar diferentes estrategias y desconocer absolutamente el concepto de transposición y no importarme. Puedo vivir sin el concepto de transposición, sería la idea, pero es importante. ¿Pero por qué? A ver, vamos ahí. Por supuesto, tomo lo que vos decís, sí, nos aporta al cómo enseñar, pero no es el eje central. Profe, Rocío, puede sí. ser que sea para ir viendo el avance de cada alumno. Para aprender, profe, ¿puede ser? Ahí están pensando en el estudiante, no están pensando en el docente. Y recuerden que siempre nosotros todo lo que estamos haciendo es poniendo en foco en el enseñar y por ende en el rol del docente. Y mi pregunta fue, ¿para qué le sirve a ese docente saber el concepto de transposición didáctica?
entendida como esto, ¿no? Como un proceso de transformaciones del contenido, y ese contenido que voy a transmitir se transforma. Perfecto, hasta acá, genial. ¿Y para qué le sirve a ese docente saber que eso pasa? Dale, Damaris. ¿Tiene que ver con el objeto de estudio? ¿El objeto de enseñanza? Sí, sí, tiene que ver. Perfecto. ¿Y qué le pasa a ese objeto de enseñanza? Los Se transforma, conocimientos. se transforma. Ese objeto de enseñanza se transforma. Entonces, yo como docente, ¿qué tengo que saber? O sea, ya sé que el conocimiento o el contenido sufre una serie de transformaciones. Perfecto. Y yo como docente es importante, ¿por qué? Bien, lo acotaron al contenido. Está perfecto. Ahí es donde quiero que trabajen. Sabemos que se transforma. Y yo como docente sé que se transforma. Entonces, ¿qué es importante para el docente del concepto de transposición didáctica? Pensemos, pensemos. Transformar el contenido. Se transforma el contenido, dijo Bruno. Dice Brian, pero es Bruno. ¿Tiene que ver con el triángulo que él mencionaba de los alumnos, el docente y los contenidos? Bien, entra en juego en el sistema didáctico. Perfecto, nos centramos en el sistema didáctico, ¿sí? Alumno, docente, contenido, en interacción y en movimiento continuo. Perfecto. Sí, tiene que ver con todo ese funcionamiento puesto en marcha. Y ahí Bruno decía algo con respecto a la transformación, ¿sí? Yo sé que se transforma, entonces, ¿qué tengo que anticipar, ver, saber, evitar? ¿No es que hay que evitar deformarlo demasiado para que no se transmita otra cosa a la que se quiere transmitir? Exacto, ¿sí? Es tal cual lo que dijo Joaquín. Hay que evitar que esa transformación deforme, ¿sí? Si uno deforma, por tratar de transmitirlo, lo deformó, ya no está transmitiendo ese contenido y perdemos la conexión con ese saber que se seleccionó para transmitir, como importante, como relevante, ¿sí? Pierde su sentido original. Esto que es tan importante, es más importante esto de la transformación y de la deformación que la transformación en sí misma, ¿sí? Saber que se transforma, sí, perfecto, se transforma, pero ojo, porque si se transforma tanto, se deforma y pierde su sentido original, entonces corremos el riesgo de no estar transmitiendo lo que queremos transmitir. Ahí es donde tenemos que prestar atención y esto lo que se llama es, a ver si alguno lo vio, ¿cómo se llamaba esta precaución o esto para evitar que se deforme? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Me fui. Ahí está. ¿No? ¿El saber original? El saber original es el saber sabio, digamos, ¿no? Que pasa a saber enseñar y después objeto enseñado. En todas esas instancias en donde hay ese proceso de transformación, hay que... ¿Qué hay que hacer? Me puse lo... ¿Qué estoy haciendo así? No sé, pero bueno, a ver si puedo... Observar. Sí, bien. Estoy observando, pero la idea es que nos lleve a la idea de vigilar, ¿sí? Se llama vigilancia epistemológica. Tiene es un concepto difícil, pero es lo que viene como, para mí, lo más importante del concepto de transposición. Primero, que es un proceso de transformaciones. Segundo, que sucede, quiera o no quiera, sucede ese proceso de transformaciones. Muchas veces ustedes van a escuchar, hay que hacer la transposición. En realidad lo que hay que hacer es la vigilancia para que esa transposición, esa transformación no deforme, ¿sí?
Mucho lo van a escuchar. Es como que en la jerga docente se usa hay que hacer la transposición. Lo que hay que hacer es una propuesta de transmisión que no deforme. ¿Bien? Y el tercer aspecto importante de este concepto de Javelar es la vigilancia epistemológica. Vigilancia tiene que ver con esto de no deformar. ¿Epistemológico qué es? ¿Se acuerdan? Vimos algo de epistemológico. ¿A qué se refería? ¿Se acuerdan? ¿A qué se refiere epistemológico o epistemología? Vuelvan todos a quinto año del secundario. La epistemología es el estudio de la ciencia, de cómo se va construyendo el conocimiento científico, ¿sí? Con lo cual ejerzo entonces una vigilancia de la construcción de ese concepto, para que ese concepto no pierda su sentido original. ¿Se entiende ahí? Bien. Esto es lo que a mí me interesa que se queden del texto de Javelar. Por supuesto, tiene muchísimo más de profundidad, es un texto sumamente complejo, como decía Damaris, y aunque les haga leer esos apartaditos del final, sigue siendo complejo, ¿sí? Porque se mete en una jerga muy técnica, ¿sí? Pero no podíamos dejar de enunciar el concepto de transposición didáctica, sobre todo porque lo van a escuchar mucho, ¿sí? Y porque es un eje central de la didáctica en sí misma. ¿Bien? ¿Hay alguna duda? ¿Les ha quedado alguna como algo resonando? Del concepto de transposición, no. Después cuando lean cualquier cosa me van preguntando, ¿sí? Van a aparecer ahí en el texto algunas ideas con que hay mucha resistencia por parte de los docentes de este concepto, porque los docentes, a ver, piénsenlo así, ¿sí? Se los voy a poner muy burdo, ¿sí? Pero para que se entienda rápido. Los docentes estimamos que enseñamos conocimiento científico, ¿sí? Saber sabio. Y este concepto de transposición didáctica, ¿qué dice? Que no es saber sabio, porque está transformado, ¿sí? Entonces el docente, según Javelar, se resiste mucho a esta idea de transposición porque no quiere dar cuenta de que no es saber sabio, sino que es un saber transformado. Nada, va y viene el concepto, lo que nos interesa a nosotros es que hay un proceso de transformación que sucede, sí o sí sucede, porque el contexto es otro y porque cada vez que yo transmito lo transformo y lo cambio. Lo que no tiene que suceder es que se deforme, para lo cual aplico la vigilancia epistemológica, ¿sí? Para aplicar la vigilancia epistemológica, básicamente, ¿qué tengo que saber? Mucho. Aparte de didáctica, ¿qué tengo que saber? Si doy educación física y no quiero que ese... Exactamente. Tengo que saber mucho de la disciplina en cuestión. Previos. No los previos de los alumnos. Yo tengo que saber de la disciplina que enseño. Cuanto más sepa y más formación tenga con respecto a la disciplina que enseño, más vigilancia epistemológica voy a poder ejercer. Si no, me quedo con lo que tengo, ¿sí? O reproduzco, cosa que ya vimos con respecto al docente, ¿sí? Nos estamos tratando de correr. Sí, perdón, no sé qué más hacer para, para que se escuche mejor. Vamos a ver si ahora cuando cortamos y volvemos a entrar se escucha mejor, ¿sí? Les propongo entonces, nos quedan 3 minutos. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? ¿Cuál de las, voy a hacer yo,
una pregunta, antes de que se nos corte. ¿Quién de los dos Joaquín rindió? ¡Aplauso para Joaquín, que sacó la materia! Vamos, vamos. No quedó nada, así que ahora se puede dedicar a la didáctica, va a dar unas exposiciones sobre la didáctica maravillosas. ¿Qué materia tenías que rendir? Computación, profe. ¡Computación! Nunca mejor en este contexto, computación. Dios mío. Bueno, Eso de vago, che. No fue a los contraturnos. No fuiste a los contraturnos, me parece. Bueno, lo importante es que ya está. A ningún otro le quedó materia, ¿no? Ningún otro, por favor. No, perfecto. Una maravilla estos chicos. Tomás Peralta también rindió, profe. Tomás, ¿qué rendiste? Te escracharon. Yo rendí hace un montón, profe, la saqué. Ah, cierto, cierto. Pero amerita aplauso también. Un aplauso también. Ya va aplauso también. Acá todos. La motivación por sobre todas las cosas. Bueno, entonces, cortamos, ¿sí? Porque nos queda un minutito. Y nos volvemos a conectar a ver si la conexión mejora y seguimos un ratito más que tengo algo para compartirles. ¿Sí? Corto.